bienvenida a toda la audiencia mientras escuchamos la canción de Cabezote. Bienvenidos nuevamente, este es nuestro podcast, Noche de Lobo. Bienvenidos. Bueno, soy Jairo Ariza y me acompaña mi amigo, mi hermano Jorge Lobo. Bendiciones. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo vamos? Como bien, súper, Paz y gracia para todos. Así que ya les digo desde ya que el tema de hoy va a estar muy, pero muy bueno. Hoy seguimos con la segunda parte de un linaje en discordia. Dos linajes. Dos linajes, perdón. Por Dos favor, linajes en discordia, perdón. Dos linajes en discordia, lo cual hoy vamos a tocar unos puntos muy, pero muy interesantes. Mientras escuchamos brevemente ahí el cabezote de nuestro programa. En la Biblia está la verdad, es palabra de vida y libertad. Pero tantos han torcido el camino, vendiendo mentiras, ocultando el destino. Prometen cielos con obras vacías, cuando la fe es la que sana las heridas. Verdad de Dios, que rompe cadenas, no hay más salvación en reglas ajenas. Jesús es la vida, la roca eterna, bendiciones que el alma enferma. La gracia nos cubre, somos nos llama. Mentira, engaña. Sí, señores, así le damos la bienvenida a todos los que están ahí conectados con nosotros, tanto en Facebook como también en nuestro canal de YouTube. Así que le damos la bienvenida para todos ustedes y que desde ya le vayan dando un like, te vayan suscribiendo al canal, activa la campanita, pero también puedes ir compartiéndolo también para que muchos puedan ser bendecidos con este tema. Bueno, Jorge, entramos en materia rápidamente porque el tiempo se nos va rapidito y los temas quedan un poquito como que unos picaditos para el próximo. Como faltantes, pero la palabra de Dios es la verdad y es la que nos trae libertad. Eso hay que Amén, tenerlo en amén, cuenta. amén, amén. Bueno, Amén, amén. en el día de hoy venimos con la segunda parte de dos linajes en discordia. Discordia. Ok, estamos hablando, para ponernos en contexto del episodio número 1, estamos hablando de la descendencia de Caín y de la descendencia de Set. Ok. Ahora, importante, Set es cuando los hombres vuelven a adorar a Dios después que Caín mata a Abel. Recordemos que Caín ofrece sacrificios de adoración a Dios, acepta ese sacrificio, acepta esa adoración, pero no acepta la de Caín por la actitud y lo que en sí Caín ofrece, ¿ok? Ok. Empieza la línea de Caín a buscar otra línea, otro horizonte. Vemos cómo su descendencia eran ganaderos, eran metalúrgicos, músicos, y no lo muestra como algo malo, lo muestra como algo bueno de la naturaleza o de la representación de la imagen de Dios, un ser creativo, un Dios que nos ha llenado de talentos, de dones, ¿verdad? Para que le adoremos a Él. Pero vemos en Caín una actitud de rechazar, de poner fuera de todas las cosas que tenía, poner a Dios afuera, ¿sí? Sí, Eso bien. es importante tenerlo en cuenta. Y vemos en la línea de Set, cuando los hombres vuelven a adorar a Dios, no vemos este tipo de argumentación del escritor, estamos hablando de Moisés en Génesis, dándole la importancia a que ellos caminaron con Dios hasta el punto de que llega el sexto del linaje de ellos y muestra como la biografía, la actitud de ellos, y muestra un Lamet, sexto en la línea de Caín, mostrándolo de lo que él era un tirano, era un arrogante, ¿sí? Y le está diciendo a sus hijas, a su esposa, le pone nombre evocando la sensualidad, o sea, empiezan a ver las mujeres como un objeto, cosa que no dista de la época o del tiempo en que estamos, y empieza a mostrarlas como unos objetos sexuales, que es lo que vemos nosotros hoy en toda nuestra publicidad actual. Vemos cómo la mujer se utiliza como un objeto para vender productos, para mercadería, para todas estas cosas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro que sí, es un detallito que eso yo le iba a decir, un detallito que hay que tener en cuenta en el desarrollo de esta segunda En esta parte. segunda parte. Hay que tenerlo muy en cuenta porque él le coloca nombres a ellas que significan adorno, que significan belleza, que significan promoviendo en sí, en su nombre. Recordemos que los nombres en toda la historia, incluso hoy sigue vigente, son importantes a la hora de nombrar nuestros hijos. ¿Sí? Los nombres representan de una u otra forma la actitud de vida de una persona. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese detallito ahí. Vemos en Enoch, que era el sexto también de la línea de Set, sin embargo él dice que caminó con Dios.
¿sí? Pero no muestra que, nomás muestra que hizo hijas e hijos, ¿sí? Pero no nos dice más nada de Enoch hasta al siguiente versículo nos dice que este, él caminaba con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, estoy parafraseando, pero vamos a entrar en materia lo que dice la palabra del Señor de manera Ok. textual. Entonces, en Génesis capítulo 5, versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Quién fue el papá de Matusalén? El hombre más longevo de la historia humana, Enoc. Y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamet. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamet 682 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El hombre más longevo de la historia humana fue Matusalén. Vivió Lamet 482 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, que es el protagonista De esta historia, de de esta la historia de segunda hoy. historia, pues. Noé, y lo llamó Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamet, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamet 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, tenemos que mirar cómo empieza ahora el escritor Moisés a relatar de manera más eficiente estos nombres característicos. Ahora, tuvieron hijas y hijos, o sea que la tierra estaba siendo poblada por muchas personas, por muchos seres humanos, así que aquí lo que está mostrando es la relevancia de estos hombres que llevaban un linaje, llevaban una línea, eran hombres que adoraban a Dios, tanto así que Noé es considerado justo cuando el Señor, a versículo seguido, dice que va a exterminar o va a terminar con la vida de todos los seres humanos sobre la tierra. Entonces, esto es importante. Ok, ok. Bueno, le damos la bienvenida entonces rápidamente a los que están ahí conectados con nosotros. Por ahí está Julian Escorcia. Bendiciones, Julian. Te bendigo de una manera muy especial. Ahí en Soledad, claro que sí. También mi hermano Orlando Ariza y a Jenny Chacón. Bendiciones. Ahí en la Gardenia les bendigo de una manera muy, pero muy especial. Mientras que le damos la bienvenida a todos los que se van conectando con nosotros en las diferentes plataformas, ya sea en YouTube o sea también en Facebook. Así que la segunda parte de esto está entrando ya en materia. Recuerden que este tema fue elaborado por una pregunta que nos hicieron en el programa que teníamos la vez pasada, y nos dijeron que por qué había dos Enoc en la Biblia y por qué, de dónde surgía la maldad, y si la maldad se había dado, por qué no se exterminó en el tiempo del diluvio, que por qué la maldad no se extinguió en el día del diluvio. Entonces, aquí comenzamos en materia, hablando de la primera parte. Estuvimos hablando en la primera parte cómo esos linajes fueron creciendo, y vemos cómo de una parte de un linaje fueron hombres que eran metalúrgicos, hombres que tenían bastantes habilidades. De eso cuenta la historia, pero de la otra parte, que era la parte de que sustituyó a Abel, entonces dice que estos hacían la voluntad de Dios, que era procrearse, tener hijos, y también hicieron en la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo también dice que caminaban con Dios, algo totalmente diferente. Ahora, eso enmarca y no quiere decir que ellos no tuvieron habilidades, simplemente que las habilidades estaban en un segundo plano, mientras que la otro linaje resaltaban más era las habilidades, pero también dejando entender que aunque tenían habilidades, no caminaban con Dios. Sí, es claro entender que aún, y recordemos que Jesús dijo que en los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Ok, Entonces es así es. importante, cuando el Señor hace esta alusión, es importante entonces mirar la historia, qué pasó entonces con Noé, porque
nos está diciendo que los últimos tiempos van a ser como los eh, discúlpame Como los aquí, días de Noé. como los días de Noé. Así es. ¿En qué van a ser como los días de Noé? Hombres que no caminan Con Dios. Y que todo lo que había era una depravación. Ahora vamos a entrar en materia, como pensando que de pronto con la llegada de Noé, la maldad se iba a extinguir. O sea, yo creo que eso fue una forma de, como si lo dijéramos en este tiempo, resetear el sistema. Podríamos ver que el diluvio lo que hizo fue como tratar de resetear y de que después de ahí, sacando un linaje de Noé, podría haber solamente el bien o gente que Ahora, caminaba con Dios. en esta orden de idea no es tipo también de la iglesia. Ajá, Ahora, ok. cuando se habla de que Dios viene por una iglesia justa, mire que ahora vamos a leer que la gracia no se establece con la iglesia. La gracia proviene de Dios siempre, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces vamos a leer capítulo 6, que es lo que nos atañe en la noche de hoy, para entrar en materia. Génesis capítulo 6, versículo verso 1 al 4. Vamos a leer prácticamente más versículos, pero vamos a empezar. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ya esto es un anuncio de lo anterior, ya los hombres se estaban multiplicando, ¿verdad? Ok. Sobre la faz de la tierra, quiere decir que toda la faz de la tierra se estaba, ¿qué? Poblando. Esto es importante tener. Claro. Y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que en el original hace alusión a la palabra original, son ángeles. Estamos hablando de vigilantes, estamos hablando de seres que tenían condición divina. Entonces dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, y esta palabra es importante Préstele mucha atención a eso ahí. tenerla presente, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, importante aquí, mira lo que el Señor me dice. Escogieron entre todas. Ok. Pero esa palabra escoger, mira, por eso es que él dice que el problema no está en que escojamos y escojamos, porque a la final terminamos con lo que no debimos escogiendo mal. Pero, ¿por qué aquí hace alusión a que escogieron y tú no ves diciéndolo en la línea? Es otro punto, diciendo que estaban escogiendo, simplemente tuvieron hijas e hijos. O sea que realmente el matrimonio, realmente la vida matrimonial no tiene nada que ver con lo que yo escoja. Yo no debo estar escogiendo, yo debo buscar una mujer que ame a Dios y tomar una decisión. ¿Sí me hago entender? Claro que Aquí la sí. escogencia está es que estaban buscando quién eran las más hermosas. Para esos hombres que les gusta estar buscando que la mujer tiene que ser hermosa, 90, 60, 90, y no miran lo importante, Que es el temor a Dios. que es el temor a Dios, terminan mal. Escogiendo Ahora, mal. ¿por qué terminan mal? Porque estos hombres, estos hijos de Dios, eran ángeles que no guardaron Bueno, eso su dignidad. eso lleva ya un poquito más y quiero que aquí ya le prestes mucha atención si te estás durmiendo, si te estás distrayendo, quiero que le prestes mucha atención porque aquí comienza lo bueno de este mensaje. Lo bueno de este mensaje es que mira lo que está diciendo Jorge. Los hijos de Dios que representan un linaje celestial, es posible y estamos estudiando en otros libros de que eran unos ángeles. Ahora llegan y escogen de las hijas del lado de Enoc, pero de la línea mala. La línea mala. Ahora, escogen de ellas. ¿Por qué escogen de ellas? Quizás por los nombres que le había puesto el padre a esas mujeres, Claro, porque de ahí nacen, me imagino, ese ramillete de mujeres que se comenzaban a ofrecer por el nombre que él les puso. Claro, porque el nombre determinaba una acción. Es como, Claro. incluso Jesús lo practicó. A Pedro le dijo, ya no te vas a llamar Pedro, sino que te vas a llamar, perdón, no Ya te no vas te a vas a llamar llamar Simón, sino que Pedro. Pedro. Entonces, ¿por qué Dios cambia el nombre? Porque está definiendo la característica de la vida de la persona. Claro. Entonces, cuando Lamet nombra a sus hijas, incluso a su esposa, él escogió una mujer hermosa, porque la palabra Naamá significa hermosa. Imagínate. ¿Sí? Y cuando él pone a sus hijas, creo que es Ada y Silap, las nombra mujer de cabello espeso. O
sea, haciendo una alusión a un atributo o a algún rasgo físico, ¿sí? Y muestra a Ada como una mujer, como un adorno, como una belleza. Este fue el primer concurso de belleza, De Miss Universo. sí, de la historia. Ok. Miren que estos hijos de Dios, estos vigilantes, fueron tentados A a escogerlas, escogerlas, a verla, a desearla, desearlas. porque ok. ellas se volvieron mujeres sensuales, mostraban la sensualidad. Y es lo que vemos hoy, mujeres semidesnudas, desnudas, en la televisión, mostrando sensualidad. Ofertándose. Y es lo que ofertando. aún los hijos de Dios, entre comillas, porque un hijo de Dios no debe mirar esto. Jamás. ¿Sí me hago entender? Jamás. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, cómo empieza aquí a desencadenarse una serie de acontecimientos que llevan a la humanidad a la destrucción, al acabose. Porque a renglón Ajá. seguido, mire que parecen cosas que no tienen relación, porque a veces leemos la Biblia muy rápido, pastor. Así ¿Qué, es. qué ha pasado en la congregación cuando empezamos a enseñar cosas un poquito más? Las personas dicen, no les queda nada en la cabeza, no entienden porque no ejercitan realmente una buena lectura, leer cosas, no buscando entre líneas, sino buscando la verdad, buscando qué es lo que realmente acontece, porque un pueblo que tiene conocimiento, que tiene la verdad, no va a idolatrar un Dios que sabe que no es nada, porque ha aprendido a conocer a Dios Todopoderoso. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, sigamos leyendo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, ¿verdad? Entonces dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde antigüedad fueron varones de renombre. O sea, miren lo importante de leer la palabra. Fueron los hombres valientes, algunas traducciones fueron cazadores. Entre estos parece una persona importantísima para nosotros determinar, y es lo que determina hoy todas las religiones. Escúchame bien, oyente, todas las religiones tienen un inicio en común y se llama Nimrod. Ninro. Ninro. Y entender esto es lo que a nosotros nos hace realmente mirar que nosotros no podemos seguir en la tónica de la religión, de hacer obras para llamar la atención, para tener renombre. Cuando hablamos de una iglesia relevante, estamos hablando de que queremos ser renombrados, o sea, queremos ser famosos, queremos impactar, pero Dios no nos ha llamado a eso. Nuestro impacto debe ser servir a los demás. Nuestro impacto debe estar que aunque estemos siendo apedreados, no lancemos ningún juicio, ninguna maldición en contra de mis enemigos. Tenemos que estar dispuestos a que el prójimo, oye bien, el prójimo, ¿sí?, sea amado por nosotros aunque no lo merezca. De hecho, Jesús fue uno de los que dijo que si él fuere levantado, él entonces atraerá a muchos a él. Aquí el relevante y el que debe ser la punta de lanza y debe ser la piedra angular de todo es Jesús, Ah, que es la palabra viva, el verbo. Ahora, Pastor Jairo y audiencia, ¿por qué no nos gusta robarnos la gloria de Jesús? Todo, totalmente. Y eso cuando eso llega a nuestra vida, escuche bien, porque aquí hay muchos detallitos y que te pueden dar luces de por qué a veces esos comportamientos. Cuando tú ves un líder religioso, cuando tú ves un líder que se quiere acaparar las miradas él, que quiere ser él el autoritario, que quiere ser él el que todo gire en torno de él, entonces puede ser que ahí no está operando el Espíritu Santo, sino que está esperando este espíritu de maldad que viene también ligado con todo lo que viene desde ese padre que fue decir Nimrod, Ahora, que sí, era un hombre que quería llamar la atención, ah, quería ser el centro de y eso todo. que estás diciendo ahora parece que fuera invento de nosotros, pero en segunda de Pedro nos lo está diciendo, nos lo está diciendo la iglesia. Pero ahorita vamos para allá. Ok, Ahora ok. vamos a terminar de leer. Ahora, estos gigantes nacen, ¿sí?, de la, de la, de la, de la, Unión. de la unión, Ajá. ¿sí?, de entre estos seres celestiales, ¿sí?, con las hijas de los hombres. Mira qué Ok. hace las hijas de los hombres, haciendo aclaración de que la Met, con su alejamiento de Dios, provoca, ¿sí?,
provoca en su generación, en su generación, esta destrucción. Y mira lo que dice a continuación. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea que esos hombres valientes y esos hombres de renombre y esos gigantes incrementaron la maldad ¿dónde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es un crecimiento tremendo. en la maldad. Era una bolita de nieve creciendo creciendo. en todo lo que tenía que ver con la maldad. Ya más maldad, más lejanía de Ahora, Dios. hay algo importante para que vayamos comprendiendo que para los judíos del segundo templo, que son los que realmente entran dentro de la presencia o la encarnación de Jesús, que en el tiempo de Jesús era en el segundo templo, porque recuerda que proféticamente se va a levantar un tercer templo. O sea que nosotros estamos bajo la cobertura teológica del segundo templo para acá. Y estos judíos, o estos, judíos de esa época, creían que la maldad que tenía el hombre no era simplemente por la caída en capítulo 3 del hombre, de la caída que entendemos que fue el fruto que ellos comieron. De Adán. Porque la maldad seguía en la línea de Noé. Claro que sí, había una Claro que maldad sí. en él, pero un hombre que se sometía ¿a qué? A la ley de Dios, ¿sí? Y era restaurado e injertado, bueno, la palabra no es injertado, pero Dios asumía esa lealtad y ese caminar en su ley como un acto de fe. Eso es muy importante que lo podamos entender. O sea, quiere decir que habían dos líneas y de una línea, sí, había una línea caída, porque nosotros dice que todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza, porque hay una línea que fue caída, o sea, el ser humano cayó, pecó. Ahora, pero del otro lado, no solamente estaba en su ser ese pecado, sino que comenzaron a hacer el mal porque se alejaron de Dios, dejaron de cumplir los mandamientos de Dios. Lo que quiere decir que del otro lado, aunque eran pecadores, siempre trataron de caminar con Dios, de agradar a Dios, pero la otra línea hizo todo lo contrario. Ahora, todo lo contrario, no caminar con Dios, sus habilidades, Pastor, sus talentos no eran. concluye lo que acabas de decir, la idea que acaba de decir Jairo, concluye. No es lo mismo que nosotros vivimos hoy, o no es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Nosotros, o sea, el ser humano hoy es pecador. Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de El apóstol Pablo Dios. dice que el pecado que mora en él hace lo Sí, que... miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, vengo a hacer Está lo malo. hablando de esa caída. De esa caída, pero era un hombre que caminaba con Dios, dice, cumpliendo, dice, mirando todos los días el blanco que era Cristo. Ahora, el problema es esta línea de la cual nos vamos a centrar un poco, porque es que esta línea nos da indicios de por qué la maldad se ha multiplicado tanto y que hasta el día de hoy no se erradicó cuando vino el diluvio. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Aquí para entender que Dios se arrepintió, el mismo texto te está diciendo que hubo un dolor en el corazón de Dios. O sea, no fue que él se arrepintió porque no es hombre para arrepentirse, pero aquí en el contexto lo que está diciendo es que él le dolió lo que el hombre estaba haciendo, cómo se había alejado tanto de él, wow, tremendo. Le dolió. Entonces dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, aquí viene el pero, y porque es importante cuando nosotros entendemos la gracia y la ley. Caminar con Dios es caminar en su ley. Mira lo que dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tremendo. Entonces, entender que la gracia ante los ojos, o sea, hallar gracia ante los ojos de Dios es cuando mi legado, o sea, lo que yo voy dejando, el que me deja y el que me lleva. Ahora, entendamos que muchos llegamos al Señor y no tuvimos un Padre cristiano, pero estamos hablando de nuestro Padre celestial que nos llama y nos da ese legado que es su ley y caminamos en su ley y hallamos por caminar en esa ley Enoc, que no vio muerte, que caminó Matusalén, que caminó Lamet, el papá de Noé, y Noé, o sea, me está diciendo que desde ellos siguieron caminando con ¿con quién? línea, caminando con Dios.
que se traspasaba, aún con dones, talentos, creo que todo eso era irrelevante porque lo interesante era que caminaban con Dios y que eso se transmitía de generación en generación, mientras que por el otro lado se iba de generación en generación creciendo como una bolita de nieve la maldad. Y la maldad va a ser exterminada. Ok, Y se exterminó. ¿Ok? ok, Hay que entenderlo hasta ahí. ok. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Vamos a dar un poquito de luz y vamos a tocar un libro que no está dentro del canon bíblico, eso también lo podemos llegar a explicar muy fuerte en un capítulo siguiente. Pero miren lo que dice Primera de Not 6.1. Y voy a traer ¿Explica un claridad. libro qué? Es un libro apócrifo dentro de los concilios que se han establecido durante toda la historia reciente, ¿sí? Pero que es un libro que ha sido citado aún por el mismo Jesús Eso te iba a decir en las Escrituras. porque muchos de pronto ya saldrán por ahí y dicen, pero es que ahí en Noches de Lobo están inventando cosas y están metiendo libros que no están dentro del canon. Ahora, porque es importante esto para que puedas entender el texto que se en el capítulo 6, porque se está hablando de los hijos de Dios. Claro que sí. Ahora, el libro de Enoch nos amplía un poco más el concepto de lo que estaba pasando ahí. Entonces te lo voy a leer, luego vamos a empezar a explicar algunas cosas. Lo leamos. Dice Primera de Enoch 6.1, dice, y cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y atractivas. Oye bien que la Biblia habla de hermosas y aquí te aclara que eran hermosas y atractivas. Y los vigilantes, los hijos del cielo, les vieron y les desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos, escojamos, lo mismo que dice en Génesis, esposas para nosotros de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos para nosotros. Entonces, acuérdense que los hijos son herencia de Dios. Ellos dieron hijos para ¿quiénes? Para nosotros. Entonces ellos juraron entre ellos y se comprometieron mediante maldición y todos ellos eran 200 quienes descendieron en los días de Jared hasta la cima del monte Hermón. Primera de Enoch 7.1 y estos y todos los otros con ellos tomaron esposas de entre ellas según las escogieron y empezaron a llegarse a ellas y contaminarse a través de ellas y les enseñaron sortilegios, encantamientos y les revelaron cómo cortar las raíces y las plantas. Escuchen eso. Y ellas concibieron de ellos y le parieron gigantes enormes y los gigantes engendraron a los Nephilim. Nephilim es la palabra que se utiliza para gigantes ahí en Génesis. Ok, para entrar ya en materia con esa parte y explicarle a la gente todo esto, le voy a dar la bienvenida a aquellos que se conectan y que están con nosotros aquí conectados en esta enseñanza de Noche de Lobo. Un saludo muy especial para Richard Arrieta y a su esposa Kelly Aguilar, les bendigo de una manera muy especial. Ellos son fieles ahí viendo Noche de Lobos. También le doy la bienvenida también a Samuel López, a José Fernández, sí señor José Fernández, bendiciones para tu vida. También nos encuentra por ahí y nos está viendo por ahí Jorge Calderón, más conocido como Pica. Pica, bendiciones para ti, mi hermano. Así que entramos en materia con este tema, hablando de que a mí me llamó mucho la atención de que estos seres comenzaron a enseñarle algunas cosas ya más profundas. O sea, como dicen por ahí, tras de cotudo con papera. O sea, la gente, sí, porque ya había una maldad, ya venían con una línea mala y ahora vienen estos seres caídos, ángeles caídos, y toman a esta generación y les enseñan una serie de cosas más profundas, más de ocultismo. Y aquí podemos ver de dónde viene la raíz de la santería, la brujería, la hechicería y todo este tipo de cosas. Así que préstale mucha atención porque esto no es tan sencillo como parece. O sea, de ahí vienen y se desprende unas cosas tremendas de lo que hoy en día estamos viendo y que uno dice, pero ¿de dónde salió tanta maldad? ¿De dónde salió la brujería? Por ejemplo, pueblos y naciones que fueron pactadas y que fueron enseñadas de generación en generación por causa de eso, de esas prácticas que les enseñaron ocultismo, cosas como ocultismo, cosas como por ejemplo hoy podemos ver regiones en África donde está el vudú, magias totalmente demoníacas y que no salieron de la buena a la primera, que tienen sus raíces y que vienen de dónde, de esa mezcla que hubo entre los seres espirituales caídos. Recuerden que eran los ángeles caídos, aquellos ángeles que
desertaron del cielo y que se fueron casi una tercera parte con Satanás. Así que de ahí también se desprende todo este tipo de cosas. Miren que en el libro de Not da luz que ellos les enseñan cosas y a cortar raíces y cosas. ¿De dónde vienen esas aguas, las aguas rojas, las aguas mansas, esto, el ya Sí. te tengo, el vuelve pronto? De eso. Entonces, esto en el primer siglo, los apóstoles conocían este libro y hacía parte del canon. Bueno, es interesante que se Sí. vayan citando estas cosas para que la Es gente que- crea que no está suelto. Ahora, ¿por qué razón no se agrega en el canon? Bueno, hay varias razones, aunque existen muchos eruditos que refutan estas razones de estos hombres para apartar el libro del canon, ¿sí? Que no vamos a entrar en detalle porque esto también es un tema extenso, ¿verdad? ¿Por qué Ok. sí, por qué no? Pero es importante entender que este libro es quitado del canon porque, no sé si ustedes han leído cuando se hablaba de que los seduceos y los fariseos llegaban a Jesús porque los seduceos creían en la resurrección, pero los fariseos no. Este tipo de facciones y este tipo de disputas en cuanto a lo que creían es lo que hacen los concilios, quitar libros que no hacían parte o los quitaban porque ciertos grupos, ciertas casas de interpretación creían en una cosa y otras no, y por eso unas casas que tenían más poder fueron quitando estos libros. Pero es bastante interesante esa parte que acabas de mencionar, donde llegaron y tentaron a Jesús. Escuché, Sí. hay una parte donde tientan a Jesús y le preguntan, no solo para tentarlo, sino para también sustentar lo que ellos estaban creyendo. Así Sí, que claro. eso está... Eso está en Mateo 22, 23, 30. Dice, ese mismo día los saduceos, perdón, quienes niegan la resurrección, se acercaron a él con una pregunta. Maestro, dijo, Moisés nos dijo que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda y criarle descendencia. Había 7 hermanos entre nosotros, el primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó su esposa a su hermano. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercer hermano hasta el séptimo. Finalmente murió y la mujer ahora bien en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Ya que todos estuvieron casados con ella. Tremenda pregunta. Sí, entonces el Señor le dijo, Jesús responde, están en un error. Sí, Wow. el legislador de la ley le dice, están en un error porque ignoran las escrituras. Es importante entender que Jesús dice, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Pero esa referencia a la que él se refiere... Ahora es donde viene aquí el detalle de la lectura. Dice, en la resurrección nadie se casará ni se dará en matrimonio. Serán como los ángeles en el cielo. Pero ahí es donde está el detalle. Esa referencia que da Jesús no se encuentra en nuestras Biblias normales. La que nosotros leemos no se encuentra. Pero sí se encuentra, curiosamente, sí se encuentra en Enoch. En Enoch se encuentra más claro. Ahora, esta cita Ajá. no aparece en el canon que tenemos nosotros de los 66 libros, Sí, sí, sí. ni estamos hablando del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, no aparece ninguna referencia A eso que diciéndonos Jesús dijo. que nosotros seríamos como los ángeles. Entonces, Ok. pero curiosamente, esta cita aparece en Enoch 50, capítulo 50, versículo 4. Dice, en aquellos días los montes saltarán como carneros, y los collados saltarán como corderitos saciados de leche, y todos los justos serán ángeles en el cielo. Wow, tremendo. Sí, sí están viendo cómo la palabra y cómo tomando estos detalles para poderles explicar todo lo que ha ocurrido con toda esta conexión que tuvieron los ángeles con las hijas de los hombres. Toda esta explicación es para que a usted le quede bien claro este panorama de lo que ocurrió ahí y por qué la maldad comenzó a rodar sobre los Ahora, hombres. todo lo que está circundando aquí y lo que estamos tratando de explicarte es que no podemos leer la Biblia de manera somera. Hay un contenido hermoso. ¿Por qué? Porque a nosotros, quiero que entiendas, la cristiandad se nos engaña cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre. Y eso lo vamos a leer en el capítulo, en segunda de Pedro 2:1, cuando habla de los falsos maestros. Vuelve y recuerda lo que pasó con Enoch. O sea que hay una relación entre lo que aconteció en la vida de Enoch, de los primeros padres o patriarcas
como la tradición lo dice, los patriarcas de Israel, el Señor recuerda y dice, como esos tiempos volverán. Y por eso yo no puedo estar desapercibido. Por eso yo no puedo estar creyendo en lo que todos los pastores están diciendo. Porque yo no puedo estar cogiendo la Biblia como si fuera un buffet, pastor. No, que lo que me gusta, lo que no me gusta. Ahora, Y es que tenemos que hacer como hacían los de Berea. Los de Berea, Pablo, un erudito, un hombre que predicaba fuertemente con la palabra de Dios, pero los de Berea no comían, como dicen por ahí, y dice que escudriñaban para ver si lo que Pablo decía era verdad. Ahora, ¿qué les estaba enseñando a Pablo? Les estaba mostrando a Cristo en el Antiguo Testamento. Tremendo. Que no era otra cosa, Ahora, el misterio. Importante entender esto porque mira lo que dice Enoch 15:6, dice, pero vosotros los vigilantes desde el principio fuisteis hechos espirituales, poseyendo una vida eterna y no sujetos a la muerte eterna. Esto es importante, quiero que lo entiendas. El libro de Enoch también hace parte del canon de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, ¿sí? Pero es quitado dentro del canon judío. Y acuérdense que también el canon que nosotros tenemos hace parte del concilio que se hicieron en Nicea, greco-romano, Constantino, todos ellos de una u otra manera, las traducciones que tenemos que tanto nos aferramos a ellas, fueron traducidas por católicos, entendiendo que no están, no podemos decir que con mala intención, pero hay textos agregados que evocan a la doctrina católica como tal. Todo esto es por gracia, ¿verdad? Hay que entender lo que Dios, a pesar de que el hombre y la maldad se incrementa, Dios de todas maneras nos deja vestigios de su verdad para que nosotros, sus hijos, si realmente somos sus hijos al cumplir su ley, escudriñamos las escrituras y nos damos cuenta de la verdad. Por eso conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. Ahora, el conocer quiere decir que yo tengo que interactuar, ¿sí? Eso es como cuando la palabra dice, conoció a Adán a Eva, tuvo que haber interactuado, claro, porque sí, si no, no se puede dar la palabra conocer. Entonces, bueno, esto es importante, como ya vamos con bastante tiempo, o sea, con bastante tiempo enseñando y con poco tiempo para seguir haciéndolo. El tiempo se hace corto. Vamos a leer nuestras Biblias en... esto creo que queda para tercera parte, pastor. ¿Queda? Sí, yo creo que sí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y mientras eso, pues puedes estar... Ok, bueno, listo. Vamos saludando acá a los hermanos que se encuentran ahí. Ahí está Mironel Barrios. Le bendigo de una manera muy, pero muy especial en esta hora de la noche, cuando ya son las 9:41. Sí, señor, 43. Si no estoy mal. Ok, y también saludamos de una manera muy especial también allí en el barrio de La Gardenia, conjunto número 9. Mi hermano Orlando Ariza y Jenny Chacón, les bendigo de una manera muy, pero muy especial en esta hora de la noche, escuchando Noche de Lobo. Oye, les puedo decir a la gente que se está viendo Noche de Lobo, tómese una fotico, tómese una captura de pantalla, tómese ahí una fotico y mándanosla, que de ahora en adelante los vamos a colocar en nuestras historias de WhatsApp, de nuestras historias de Facebook, y les vamos a agradecer desde el lugar donde nos están viendo, porque hay mucha gente viéndonos. Jorge también está ahí. Celia González, te bendigo de una manera muy, pero muy especial. Y creería que quedamos para un tercer programa porque tengo que mostrarte las otras referencias que los apóstoles Esto es Biblia. Colocaron del libro de Enoch. Pero por lo pronto, Biblia. Mira lo que dice. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducieron encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver esto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Mira lo que está diciendo, hubieron falsos profetas en la antigüedad, y que también en nuestro tiempo harán falsos, ¿qué? Profetas. Maestros. Maestros, profetas, maestros. Ahora, entender esto de falsos maestros quiere decir que nosotros tenemos que estar alerta con lo que nos están enseñando. Claro, con todas estas olas de cosas que están viniendo, sí, hay que estar alerta. Ahora, por ponerte un ejemplo, nos han enseñado que la ley es maldición y que es difícil de cumplirla. Esto es una herejía, de acuerdo a lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Pedro. Dice que introducirán encubiertamente herejía, porque la Biblia dice todo lo contrario. Entonces miren lo que dice versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso es que nosotros decimos, ¿y eso que es cristiano? Mire, ¿Y eso qué va a la es iglesia? un chismoso, ¿Y eso qué va a la un iglesia? tramullero, ¿Y eso qué va a la iglesia? un tramposo, ¿Y eso qué va a la iglesia? no paga sus deudas, ¿Y eso qué va a la iglesia? abusa de la confianza del que lo brindan. ¿Y eso que va a la iglesia? Presta y no paga. ¿Y eso que va a la ajá. iglesia? Entonces, Y un enamorador. ¿Y eso que va a la iglesia? y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso está diciendo es que harán mercadería con palabras fingidas cuando Todo lo que se está viendo ahora cuando los profetas vienen y te dicen que te dicen que número es el número de tu cédula, te tumban, te hacen tantas cosas Que y después tiene- te piden una ofrenda. Ajá, y que tiene que ser $500, Y tiene lo que de ser 10,000. lo de 10,000, vengan, ¿quién aquí, va a el que pasar aquí pasa esta aquí, palabra? ¿Quién y pasa aquí entre esta más palabra? bendice, más da, más bendiciones. Más bendiciones vienen para ti, entre tú más das, más bendiciones hay. Todo eso es una mercadería a través de lo que te quieren decir. Con palabras fingidas sobre los tales, ya del tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Wow. y ven lo que viene a continuación, Pedro dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones. Esto también lo dice el libro de Enoch. Por eso es una clara alusión al libro de Enoch, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Se está hablando de ese tiempo en Está el hablando de lo cual que acabamos de leer. resetió, en el cual quitó y por medio del diluvio quitó toda esa maldad de esa época y no perdonó a nadie por haberse apartado de su ley, de su camino. Y si el antiguo pacto, que algunos asumen que como era sombra ya no es, pero era tan serio, cuanto más el nuevo pacto que tenemos. Y la referencia que dijo Jesús, que en estos postreros tiempos serían iguales a los días de Noé, Entonces, que se casaban y se daban en casamiento. mira, dice, pregonero de justicia, Noé. con sus acciones, caminando con Dios, pregonaba la justicia. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que había ley de Dios Palabra, en esos tiempos. Palabra. Eso no vino nada más con Moisés. Esto hay que tenerlo claro, Pastor Jairo. Y vamos a hacer un capítulo para que podamos entender que había ley en los tiempos de Adán. Claro, desde el primer momento. Porque la ley dijo, es eterna. Cuando Dios dijo, no coman de ese árbol, o sea, pueden tomar de todo, y menos de ese árbol, será una ley. Claro. Ya Y era una cuando ley. Él viene y los restaura a su comunión, ellos empiezan a adorar a Dios. Por eso es que Abel dice que dio de lo primero de las ovejas, de lo más gordo, el primogénito. Y resulta que en la ley de Moisés se establece que cuando ibas a presentar un cordero, un carnero, tenía que ser el primogénito. El primogénito, lo primero, viene de ahí, desde los primeros. Entonces, y si condenó pregonero de justicia con otras 7 personas, estamos hablando de su esposa y de sus hijos, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Ahora bien, ¿por qué leemos segunda de Pedro? Porque está haciendo una clara alusión a los tiempos de Noé. Está hablando de los ángeles que no guardaron ¿qué? Su dignidad, que pecaron, o sea, que fueron en contra de la ley de Dios. O sea, tenemos que entender que pecado, ya lo hemos estudiado, pecado, toda infracción de la ley es ¿qué? Pecado. Entonces, si ellos pecaron, ellos estaban infringiendo las leyes ¿de quién? De Dios. De Dios. Total. Entonces, total. ¿qué es lo que te quiero enseñar o qué es lo que nos lleva la palabra con todo lo que nosotros estamos estudiando aquí? No solamente para que veas que estudiamos y que investigamos en el libro de Not. Esto no es lo importante. Lo que tú tienes que tener importante es que estamos hablando de que toda esta maldad va cuando yo me alejo de Dios. ¿Y cómo me alejo de Dios? Cuando yo
violo la ley de Dios. O sea, caminar con Dios es caminar en su ley. En realidad todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que nosotros estamos explicando, no es para que usted diga, wow, el pastor Jorge sabe, el pastor Jairo sabe. No, de ninguna manera. Nosotros estamos trayendo una claridad y lo estamos trayendo bíblicamente y de hecho le estamos recomendando que usted también lea, que usted también lea. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es tratar de que si hay algo que el enemigo le ha funcionado fuertemente, es hacerle creer a la gente que puede vivir sin la palabra de Dios. Falso, totalmente falso, no puede. Por eso es que todos estos hombres tuvieron su castigo y toda esta maldad se hizo fuerte en todo el tiempo. Fue por eso, porque en medio de la maldad, en realidad lo que se alejaban era de Dios. Y alejarse de Dios es no cumplir sus estatutos, cumplir sus mandamientos. La gracia depende de ellos y la ley también de la gracia. Ambas van de la mano y la gente quiere vivir en una gracia falsa y eso no se puede hacer. Tenemos que vivir en la gracia porque la salvación es por gracia. No estamos aquí diciendo que la salvación es por la ley, no. La salvación es por gracia, pero cumplimos la ley y la obedecemos por amor. Jesús dijo, si me ama, obedece mis mandamientos. Hay una pregunta, ok, una pregunta. Bueno, interesante pregunta. Yo la repito aquí. Porque no la Dale, por aquí. pastor, que nos va a quitar el- No, porque no la hicieron aquí. Y si tú la dices, no te la van a entender. Lo que pasa es que hicieron una pregunta, nos hicieron una pregunta y dice, si es posible que puedo leer el libro de Enoch sin ningún problema. Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, yo lo estoy leyendo aquí. Como un punto de referencia. Acuérdate que el libro de Enoch, de acuerdo a lo que se ha estudiado, es quitado del canon porque, bueno, las razones que se dan son porque el escritor que dice que lo escribió no lo pudo haber escrito, ¿sí? Entonces están las pruebas para decir que no pudo haberlo escrito. Ahora, es un libro que lo datan de 3 siglos antes de Cristo. Y estamos hablando de la época donde había ausencia de profecía de parte de Dios, un silencio de parte de Dios. Ahora, podemos seguir explicando porque este libro tiene, o sea, tiene contradictores y tiene personas a favor de por qué, por lo menos. ¿Por qué lo quitaron o por qué no lo dejaron? El hecho de que Jesús da a entender que lo está citando, se lo está citando a los saduceos y le está diciendo, le está poniendo el título de escritura, nos da a entender que ellos lo tenían dentro del canon. O que él por lo menos lo conocían muy bien. En la cueva de Qumran, donde se encontraron los manuscritos de la Biblia y de otros libros que estaban circundantes, que esto también es bastante bonito, el único libro que no se encuentra es el de Esther. ¿Sí? Es el único libro que no se encuentra y hay unas razones que lo podemos decir más adelante para ello, pero se encuentra el libro de Enoch. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿se puede o no se puede? Yo lo leí. ¿Se puede o no se puede? Ahora, tranquilamente. son 100 y pico de capítulos y está seccionado en varios tomos, ¿sí? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Yo lo he leído. Lo que pasa es que si yo digo que se ¿Estás puede... nervioso? No. ¿Estás nervioso? Lo que pasa es que como es considerado un libro apócrifo de dudosa procedencia, ¿sí? Entonces hay que leerlo con cuidado. No es para hacer doctrina de él. Bueno, ahí sí ya entraste en lo que yo quería que entrara. Pero la Biblia tiene textos y tiene citas de ese libro. Entonces algunos dicen que no puede ser tomado todo con la autoridad de pronto del canon. Vamos a respetar eso, ¿sí? Para no tener... Claro. Problemas con toda la élite cristiana. Y con todos los teólogos. Sí, claro, pero es un libro interesante, yo lo leí, espectacular. Bueno, mira, para darle una explicación también un poquito más clara a esta persona, y no es decir que el pastor no lo explicó muy bien, pero yo les puedo decir de que lo lean sin ningún problema, siempre y cuando no hagan de él una doctrina. Siempre y cuando. De hecho, mucha gente toma pasajes de la propia Biblia y hace doctrinas de eso. Sí, igual. Sí, hace doctrinas. Entonces aquí lo malo es no hacer doctrina. Puede leerlo como un libro histórico, como un libro de referencia para entender algunas cosas. Por ejemplo, yo investigo también en filósofos de la época, como
Josefo. Josefo fue un hombre, Un cronista del cronista, Imperio Romano. que dejó muchos escritos que le dan luz a uno y esas investigaciones sirven para entender. Por ejemplo, hay textos del apóstol Pablo que uno tiene que, por referencia, buscar otro lado para saber en qué época, por qué lo dijo, a quién se lo dijo y para qué lo dijo. Entonces, estos tipos de libros, como el libro de Enoch, lo toma uno como una referencia, no lo tomen como doctrina, porque también hay unos textos en el libro de Enoch que hablan cosas muy fuertes que serían de pronto para este tiempo una, no sé, Sí, lo que pasa es que tenemos que entender es el lenguaje que lo utiliza, por lo menos hay una parte que se llama las iluminarias, que te muestra todo el sistema solar que está muy adelantado a nivel de ciencia y que todo lo que está ahí, a la final lo que se viene descubriendo es lo que el libro de Enoch ya había dicho. Entonces, son detalles, pero igual tenemos que entender que Jesús lo cita, Judas lo cita, que nos dio luz Pedro para lo poder cita, explicar lo que hoy teníamos. y según algunos estudios tiene 200 referencias en el Nuevo Testamento y 100 referencias en el Antiguo Testamento. Ok, mi hermano, sé que ya estamos llegando a la parte final de tu enseñanza, dos linajes en discordia. Así que les quiero decir que creo que nos vamos para una tercera parte mañana a las 9 en punto, nos vamos a ir a una tercera parte. Y quiero decirles que a mí me llama mucho la atención y mañana vamos a hablar un poquito acerca de cómo la maldad comenzó a influenciar de tal manera que de ahí vino el ocultismo. Porque hay mucha gente que ignora y más, de hecho hoy me hicieron una pregunta, me dijeron, oye, pero ¿qué diferencia hay entre la magia negra y la magia blanca? Han querido vender que la magia blanca es buena porque es blanca y en realidad todo es magia, es ocultismo. La magia blanca se le creó para supuestamente contrarrestar a la magia negra, pero en realidad todo esto es ocultismo y hay gente que todavía es el día de hoy y practica estas cosas. Practica el tarot, practica la adivinanza, practican cosas como en Facebook. En Facebook sale algo y que ahora que hay, busquen lo que está saliendo, sale como una especie de un horóscopo, pero entonces ahora es más moderno, es como una psicóloga que te dice qué te está pasando en el día, con quién te estás relacionando, si la persona con quién vas a quedar en la vida, con quién vas a ser tus amores, y entonces tengan cuidado con esas cosas porque todo eso viene en la línea del ocultismo. Ahora, es importante, en el libro de Enoch también hace alusión, cuando Dios vio esto, dice que Dios entonces le enseñó al hombre las cosas buenas para que no siguieran esas malas enseñanzas. Todas esas enseñanzas provienen de ángeles que se apartaron de Dios, Producto ¿sí? de eso. Y que Dios no le había permitido al hombre conocer esto. Estos ángeles, según el libro de Enoch, le enseñaron a forjar espadas. Fíjense que en Caín se dice que eran metalúrgicos, que moldeaban el bronce, el hierro, todo eso. pero ¿era para qué? Para hacer asadones. Herramientas. Y estamos hablando de la genealogía de Caín. Okay. O sea, ahí no hay nada de malo en forjar herramientas para labrar la tierra y hacer un poco más dócil o la tecnología, las herramientas que tenemos, no hay maldad en eso. Lo maldad era que caminaban sin Dios. Cuando la influencia de yo alejarme de Dios, yo voy a estar influenciado, que sería lo que vamos a hablar para el tercer, que es lo que tenemos que hablar, es cómo la humanidad que está lejos de Dios está siendo influenciada por estos entes todavía. Es más, le voy a tirar un bombazo mañana, Hay cosas que se hacen dentro del hogar o dentro de un matrimonio que si no están en la legalidad de Dios, viene la influencia demoníaca. Entonces, claro que sí. Le abrimos puertas al mundo demoníaco cuando se hacen cosas que no son agradables delante de Dios. Así que eso lo vamos a dejar el tema de mañana y le doy un saludo muy pero muy especial a Anderson Martínez, a Shirley Bustillo, sí, le bendigo de una manera muy especial y le damos un saludo muy pero muy especial a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Compartan este en vivo, vamos a crecer en esta comunidad, vamos a leer la palabra porque así es la única manera de deshacer la mentira que engaña. Así que se despide ustedes el pastor Jorge Lobo y este es su servidor Jairo Ariza. Una noche más con Noches de Lobo. Sí, señores. Nos fuimos. En la Biblia está la verdad, es palabra de vida en